Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado La caída de Israel en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces el estudio de esta noche es ¿qué pecados hicieron caer a Israel en el desierto según este trozo de la Escritura? 1 Corintios, el capítulo 10, los primeros 11 versículos. Quizás antes de mencionar la caída de Israel por esta diversidad de pecados, que en verdad no es más que uno, pero que luego se desarrolló en varios, convendría darnos cuenta que Israel fue llamado y sacado por Dios de Egipto para que le sirviera. Y sabemos que salió de Egipto, salió bajo la sangre. Amén. Que después que Dios mostró a Egipto todas esas señales, todas esas maravillas, y le dio oportunidad a Faraón como a todos los demás para que se arrepintieran, cuando no quisieron arrepentirse, entonces Dios le dio la plaga final. ¿Cuál era? La muerte. Eso es lo que Dios siempre hace. Después que obra señales y maravillas y llama, Dios llama y alerta y amonesta antes de juzgar. Pero cuando ya las personas pasan la línea, como Faraón y aquel pueblo, entonces la plaga o lo que viene terminante es muerte. Pero mientras aquel pueblo iba a pasar por la muerte, los que estaban fieles a la palabra del Señor para esos días entraban a vida. El mismo ángel que trajo la muerte a todos los primogénitos en Israel fue el que, viendo la sangre en el dintel de las puertas, pasó y no los mató. ¿Ves? Así que Israel salió de Egipto por la sangre, como sale el pueblo del Señor en estos días, aceptando la sangre del Señor Jesucristo. Amén. El pueblo comió de la carne del corderito, como dice la Escritura, y no hubo en sus tribus enfermos. Nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo, no solamente aceptamos la sangre del cordero, sino también por la herida del cual fuisteis sanados. Así que así como para ellos hubo salvación, librados de la muerte, hubo también sanidad y fueron sanados. Así hoy la iglesia pasa por la misma circunstancia. Cada creyente sincero que ha sido genuinamente arrepentido y la sangre está sobre él, también está sobre él la verdad de la sanidad, porque la redención es completa para cuerpo y alma. El Señor dijo: si no comierais mi carne y bebierais mi sangre. Amén. Así como el corderito fue muerto y la sangre derramada, y ellos se comieron la carne del corderito. Esa fue la manera como el pueblo de Israel salió. Luego cruzó el mar, y mientras cruzaba el mar, la nube estaba por encima. Así que una columna tremenda por aquí de agua congelada, y por este lado otra columna de agua congelada, era como un espejo, y por arriba la nube que les daba luz. Entonces dice la Escritura: todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. ¿Entiendes? Ellos fueron sumergidos en la nube porque los cubrió, y en la mar. Entonces ellos fueron completamente sumergidos dentro de las dos enormes paredes de agua altísimas, y luego la nube por encima, y esa luz brillando adentro, eso lo convertía en un espejo mucho más brillante que eso, y pasaron en seco. Amén. Figura de la iglesia hoy. La iglesia, después que ha aceptado a la sangre del Señor Jesucristo para ser salvado y las heridas para ser sanado, pasa por las aguas, se
bautiza en agua, amén, y se bautiza en la nube. ¿Cuánto me entienden? Nos bautizamos en agua, dice arrepentíos, para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Es así o no? Arrepentíos. Después dice, y bautícese cada uno de vosotros, hablando de qué, del bautismo en agua, y recibiráis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Así que Israel salió de Egipto salvado, sanado, entonces fue bautizado en agua y bautizado en el Espíritu. Todos fueron bautizados en la nube y en la mar. Amén. Igualito a la iglesia de hoy, porque la Escritura dice que esto fue escrito en figura de nosotros. O sea, lo que a ellos les sucedió debiera sucederle a la iglesia gentil. Ahora fíjense lo que dice el verso 3, leyendo la porción de 1 Corintios 10. Y todos comieron la misma vianda espiritual. Todos comieron la misma vianda espiritual. Hablando del maná que había bajado. El pan. Jesús dijo, yo soy el ¿qué? El pan. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Amén. El maná significa la palabra. El pueblo de Israel tenía que vivir con maná fresca todos los días. Y si la guardaba de un día para otro se le echaba a perder. Criaba gusanos. Dando la figura de que el pueblo de Israel y el pasado es figura del pueblo israelita espiritual de hoy, o sea, la iglesia. Y el pueblo de hoy, la iglesia, tiene que vivir del maná cada día. Usted no puede depender de una bendición del pasado, tiene que vivir con la bendición y la palabra para el día. Amén. Luego dice que y todos bebieron la misma bebida espiritual, dice el verso 4, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía. ¿La piedra era quién? Todos sabemos que beber es para dejar satisfecho. Esa fue el agua que le dio la samaritana. Le dijo, si tú bebieras del agua que yo te daré, nunca jamás tendrás sed. Amén. Cuando la roca fue herida en el desierto, ahí en esa roca estaba ¿quién? Cristo. Amén. En esa roca estaba el Señor. Dice, la piedra que le seguía era Cristo. No dice que la roca que le seguía era Jesús. ¿Me entienden? Sino ¿quién? Cristo. Porque Cristo fue el que moró en Jesús. Amén. Cristo es el Espíritu. Por eso el Cristo significa el ungido. Y la unción genuina es de Dios. La unción es el Espíritu. Así que Cristo era el Espíritu al cual ellos seguían. Todos bebieron la misma bebida espiritual. La iglesia hoy está en la misma figura, bebiendo del Espíritu y comiendo de la palabra del Señor. No solamente somos bautizados en el Espíritu, sino que seguimos bebiendo del Espíritu. Por eso Pablo dice, sed llenos del Espíritu. O sea, es una obra continua, tenemos que estar llenos del Espíritu, y para estar llenos, a menudo que nos vaciamos, tiene que volverse a llenar. Así que no solamente nos conformamos con el bautismo en el Espíritu Santo, sino que tenemos que cada día beber de la plenitud del poder. ¿Cuántos me han entendido? Amén. Así que fíjense que Israel, siguiendo todos esos pasos, bajo la sangre, bajo la carne, bajo el mar, bajo la nube, comió del maná, bebió de la piedra o del agua que salió de la piedra, todas esas cosas perfectas, figura de la iglesia actual. Y de más está decir que participaron de los milagros y de las señales, porque justamente Israel vio las maravillas, no solamente en Egipto, sino aún después vio las maravillas de Dios a través de todo el tiempo. Y finalmente Israel fue guiado por la nube, la columna de fuego, dice la Escritura, que se levantaba
y entonces cuando ellos veían que la columna de fuego se levantaba, Israel recogía sus peroles. Entonces la nube comenzaba a caminar. Entonces ellos empezaban a seguir donde iba la nube caminar, y cuando la nube se paraba, ya sabían ya y ponían sus peroles para pasar la noche o para pasar varios días o semanas, según Dios lo tenía dispuesto. Así que ellos eran guiados por la nube. Amén. Por la columna de fuego. Aleluya. Esa columna de fuego es la que bajó en el día de Pentecostés y se derramó, dice, en lenguas como de fuego. Es la misma, simplemente que en vez de estar ahora en un solo lugar, ahora está donde consigue un tabernáculo un hombre, una mujer regenerada y salvada. Amén. Ahora Dios no mora en un lugar determinado, como hacía en Jerusalén, sino que donde quiera que haya un hombre, una mujer que le acepta, allí viene el Señor a morar. Amén. Ahora, el apóstol aquí, al narrar todas esas bendiciones de Israel, dice el verso 5, mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Entonces, no obstante todas estas maravillas, todas esas cosas a las cuales el pueblo de Israel pasó, participó, dice, sin embargo, Dios no se agradó de todos ellos, porque una inmensa multitud cayó en el desierto. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados dentro del pecado grave, como es la desobediencia y la incredulidad, por la cual Israel cayó? Aquí está. Dice, pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, Pablo, como un hombre que conocía la palabra, no como un hombre entendido en letras. Hay mucha gente que dice, bueno, es que Dios no solamente llama a los pescadores, sino que llama a gente como Pablo. Sin duda que Pablo era entendido en letras, pero Pablo dice, téngolo todo por estiércol, como nada, para ganar a Cristo. Que Dios levantó a Moisés, un hombre sabio que por poco no ocupa el lugar de Faraón, eso es verdad, pero Dios tuvo que mandarlo 40 años en el desierto para que se olvidara de esa bobería. Y pudiera tener conocimiento verdadero del Señor. Que Dios no puede ser enseñado, ni Él puede enseñar a alguien cuando tiene metida en la cabeza tantas cosas, porque Dios le presenta una cosa, entonces comienza a razonarla. Tiene más dificultad Dios en enseñar a una gente que cree que sabe algo, que una persona sencilla que no sabe nada y que se deja enseñar. Amén. Así que Pablo, como conocedor más que todo de la Escritura, es el que dice, estas cosas les acontecieron en figura. Dice, figura de nosotros. Fíjese, pero estas cosas fueron en figura de nosotros. O sea que esas cosas que le pasaron a ellos era cosa de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque esas cosas pasaron porque así había de pasar, y eran la sombra de lo que había de venir. Así que la nube y la sangre y el mar que cruzaron y el maná que comieron y el agua que bebieron, dice, todo eso fue en figura, porque eso debiera suceder con la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento. Pero dice, de muchos de ellos no se agradó Dios. Entonces tenemos que entender ahora, ¿por qué no se agradó de ellos? Por lo cual dice, fueron postrados en el desierto. Esta es la porción que muchas veces hemos leído en estos días en Hebreos. Dice algunos, dice Hebreos 3:16 en adelante, algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo ido, provocaron. ¿Con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, corresponde aquí a 1 Corintios con capítulo 10 con Hebreos 3, al final de ese capítulo, el apóstol Pablo haciendo relación de que Israel, no obstante todo eso que tuvo,
sin embargo muchos cayeron en el desierto. Ahora el verso 7 en adelante comienza a decirnos 3, 4 o 5 faltas graves que Israel hizo, por lo cual murieron en el desierto. Dice, ni seáis honradores de ídolos, dice el verso 7, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ahora, entendamos esto. Aquí dice que no seamos honradores de ídolos. Israel, una gran multitud cayó porque habiéndose quedado un poco de tiempo Moisés mientras recibía la ley en las tablas por Dios, Dios tuvo que interrumpir el tiempo a Moisés y decirle, Moisés, baja, porque aquel pueblo se ha dado de la idolatría. Es un pueblo que ha pecado, baja. Todos sabemos cómo Moisés bajó, y aquellas piedras no solamente hechas por el Señor, sino escritas con su dedo. Todo lo hizo el Señor. Moisés, la ira que tomó, la ira santa de Dios, dejó caer las tablas. Y entonces las tablas se rompieron. Me imagino que Moisés allá vio el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen, y llega abajo y encuentra que justamente lo que les iba a decir que no hicieran, los encuentra haciendo. Y aquel pueblo se hizo idólatra. Y todos sabemos cómo Aarón se dejó llevar por el pueblo cobardemente y los despojó de sus zarcillos a las mujeres y las prendas a los hombres, y entonces hizo un aparato ahí como una vaca, un becerro de oro, y aquel pueblo dijo, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Fíjense. Ahora, luego dice el versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Todos sabemos que este fue el pecado de Israel cuando, no pudiéndole hacer Balac que Balaam maldijera al pueblo, este es el pecado del cual Balaam, un hombre ungido, aconsejó a Balac para que cayera Israel. ¿Cuántos recuerdan eso? O sea, que Israel fue guiado a una enseñanza falsa para caer. Fíjense, el apóstol llama este pecado, dice, el pecado de la fornicación, porque el pueblo dejó el lugar santo y se fue a donde las mujeres de Moab tentaron al pueblo de Israel. Y dice, en un día Dios mató 23,000. 24,000 murieron en total, pero en un solo día cayeron 23,000 hombres por la mano de Dios en contra de aquel pecado que había sido provocado por aquel hombre Balaam. Luego el verso 9 nos dice, ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todos sabemos de esta historia de cómo aquel pueblo tentó, cómo aquel pueblo murmuró, cómo aquel pueblo hizo tantas cosas en aquella ocasión, y entonces Dios tuvo que permitir, como dice el capítulo 21 de Números, Dios permitió que entraran al campamento una cantidad de serpientes y aquel pueblo comenzó a morir por las serpientes. ¿Se recuerdan esa historia? Dice, Israel hizo voto a Jehová y dijo en el capítulo 21, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, etc. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Entonces el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Estoy leyendo Número 21, el verso 6. Entonces el pueblo de Israel aquí sufrió muerte, miles murieron en aquella ocasión como consecuencia de haber tentado al Señor. El capítulo 78 de los Salmos
nos da exactamente en qué consistió la tentación. El capítulo 78 de los Salmos, hallamos aquí el versículo 19 en adelante. Dice, o el verso 18, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y corrieron aguas y arroyos salieron ondeando. ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá también aparejar carne a su pueblo? Por tanto oyó el Señor e indignóse y encendióse el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel. El verso 40 dice, estoy leyendo el Salmo 78, ¿cuántas veces lo ensañaron en el desierto, lo enojaron en la soledad, y volvían y tentaban a Dios, y ponían límite al Santo de Israel? No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de angustia, etc. Israel dice, ¿hasta cuándo vamos a estar comiendo este pan tan liviano? La Biblia dice que esto fue una tentación contra el Señor, porque esto significaba justamente poner limitación a Dios en sus obras. Y fíjense, volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel, dice el verso 41 del Salmo número 78. Así que Israel en el desierto no solamente fue idólatra, no solamente fue fornicario, sino que tentaron al Señor en este particular, porque fue un pueblo a quien Dios hizo y proveyó de todo cuanto necesitaban. Pero estando hartos y llenos de las cosas que Dios le daba, sin embargo comenzaron a tentar a Dios, en el sentido de que ya estaban cansados de aquello de la cual estaban acostumbrados a comer. Y dice, comenzaron entonces a decir contra Dios, el verso 18, tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Todos sabemos que ellos dijeron en una ocasión, ay, qué buenos son las cebollas, qué buenos son los ajos de allá de Egipto, qué buenos son este, qué buenos son aquellos. Y mientras que Dios le estaba dando, dice, pan de nobles, pan de ángeles le dio a comer. Los ángeles sirvieron de panaderos para el pueblo de Egipto, y aquel pueblo menospreció y despreció lo que Dios en su misericordia estaba haciendo para aquel pueblo. Y dice, pan de ángeles, pan de nobles. Amén. Esto significa verdadera ignorancia de un pueblo que por 40 años, ahora esto no son 2 días, mi hermano, 40 años Dios en el desierto dándoles el pan cada día del lunes o de domingo a viernes, 6 días de la semana, y el día del sábado no podían recoger porque ya el día anterior recogían doble cantidad. Por 40 años. Sin embargo comenzaron a fastidiarse de que ya ese pan estaba tan acostumbrado ya. Entonces dice, tentaron a Dios en cuanto a las cosas necesarias, y dijeron entonces, bueno, nos ha hecho esto y nos ha hecho esto, ¿podrá hacer esto? ¿Podrá hacer esto? Y mirando para atrás, dudaban del presente, de que si Dios era capaz de hacer para ellos lo que ellos necesitaban. Luego fíjense ahora el verso 10 de la misma porción que leímos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron. El capítulo 14 del mismo libro de Números, de donde está esa historia triste de Israel, hallamos al pueblo murmurando. Capítulo 14, los espías habían regresado. Israel debiera entrar ya a poseer la tierra prometida, y llegando hasta las fronteras, teniendo en sus manos los primeros frutos, porque 2 hombres trajeron un racimo de uvas tan grande que solamente 2 hombres podían cargarlo, y trajeron esas uvas y ese fruto, los primeros frutos, y ya estaban cerca de la frontera. Pero aquel pueblo, dice, murmuró, y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Y dijeron, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para hacer que muramos a cuchillo
y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Amén. ¿Ve? El verso 37 del mismo capítulo, mismo capítulo 14, dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Aquellos hombres, 10 hombres, que contrario a los 2, Josué y Caleb, que habían traído el buen informe, dice, murieron en el desierto de plaga, o es decir, Dios permitió que allí mismo en presencia de Dios murieran aquellos 10 hombres que fueron los que provocaron al pueblo a murmurar para no aceptar la providencia, la nube, la bendición de Dios que los iba a pasar cuando ya estaban al borde, ya estaban a la entrada, ya iban a entrar a la tierra prometida. Habían los espías de los hombres confiados en Dios como Josué y Caleb, que traían el informe, sí, la tierra es buena, los hombres son gigantes, pero Dios está con nosotros, entremos a poseerla. Más pudieron aquellos 10 para hacer que aquel pueblo confesara con sus labios y dijera, ojalá no muriéramos aquí. Y Dios le tomó la palabra y aquel pueblo murió en aquella ocasión. En una palabra, el pecado de Israel se hizo tan grave que no obstante tener delante de ellos aquella obra sobrenatural, aquella nube que ellos veían, aquella nube que continuamente veían que se posaba sobre el tabernáculo. Cuando esa nube posaba sobre el tabernáculo de manera especial, dice la Escritura que el pueblo enseguida salía de sus tiendas y estaba atento, porque la nube de allí le hablaba el Señor directamente a Moisés. ¿Ve? Entonces aquel pueblo que veía que esa nube salió con ellos, que esa nube les seguía, que tenía un hombre a quien le hablaba, y cuando ese hombre era vindicado por Dios, porque lo que aquel hombre les decía que Dios le había dicho, eso llegaba a suceder. El agua les encontraron amargas en Mara, y aquel pueblo comenzó a murmurar. Le dijo, van ustedes a ver lo que Dios me dice que haga. Ayúdenme aquí a cortar este árbol. Y Dios dice, cuando yo eche este árbol aquí, las aguas se van a hacer dulces. Así la hice. Cuando echaron en las aguas aquel árbol, las aguas se endulzaron. Así que era un hombre vindicado por Dios. Tienen sed, ¿qué hacemos? Dios dice, bueno, acércate ya a la peña, que ahí voy a estar yo contigo. Lean eso en la Escritura. Yo voy a estar contigo allá en la peña. Así cuando llegas allá, dale golpe a la peña. Y así hizo la primera vez. Y él le dijo, mira lo que Dios me ha dicho, he de subir allá. Dios dice que se va a encontrar conmigo allá en aquella peña. Cuando yo la golpee, agua va a salir. Y el pueblo vio, y las aguas salieron, y dice el pueblo bebió del agua durante todo el trayecto de Egipto en el desierto. Así que el hombre, el profeta, era vindicado por Dios, por la nube, y porque lo que de esa nube salía era verdad de Dios para aquel pueblo. Amén. Ahora dice el Señor, estas cosas fueron en figura de nosotros. Amén. ¿Ve usted? Fueron en figura de nosotros, dice que, escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. O sea, esta nube, al aparecerse en el fin del tiempo, es señal justamente del final de la era, cuando se ha de repetir la misma historia del pueblo de Israel, en quien los fines de los siglos han parado. O sea que la iglesia hoy tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Israel fue un pueblo con las mismas bendiciones de la iglesia hoy. Ellos en figura para las cosas terrenales. Ellos comieron el maná que podía entrar en la boca. Nosotros comemos el maná que entra al espíritu. Amén.
Ellos entraron por el agua sin mojarse, por la nube sin tocarle, fueron sumergidos. Nosotros somos sumergidos en el agua y nos mojamos, pero también nos moja la presencia del Espíritu en el bautismo del Espíritu Santo. Todo eso era figura. Amén. Así que ellos bebieron del agua que salió de la roca. Bendito Dios, nosotros bebemos del agua de la vida que sale del Señor, porque de su lado salió agua. Amén. Dándonos vida. Así que este pueblo, con todas esas cosas que le sucedieron en verdad, esas cosas fueron figuras de lo que la iglesia debiera en verdad poseer, tener. Pero ese pueblo llegó a cometer esta serie de faltas, y Pablo, sabiendo que esas cosas fueron en figura, es que se entiende que si esta una cosa es una figura, una sombra, entonces hay una realidad que produce esa sombra. Amén. Cuando usted ve una sombra proyectada, es porque hay algo que hace que esa sombra exista. ¿Cuánto entienden eso? Amén. Cuando hay una sombra, no sé si yo pudiera explicarla aquí, no se ve tanto, por ahí está una sombra, ¿ves? Esa sombra está aquí porque esta mano está aquí, pero cuando ya la mano llega, ¿dónde está la sombra ahora? La sombra desaparece. ¿Cuánto me entienden? ¿Por qué? Porque la mano proyecta la sombra, pero cuando la realidad viene, ya la sombra se va. Ahora viene la realidad. Amén. Estamos en la realidad, porque aquello no era más que la sombra proyectada. Era figura de algo real. Habiendo llegado la realidad, pues ya la sombra se fue. Ya no estamos en sombra, ya estamos en realidad. Ahora, si Israel cometió estas faltas en el desierto y son figura, fíjese usted el peligro de la iglesia hoy. Dice, el primer pecado es que fueron idólatras. El pecado de la idolatría en la iglesia, ¿qué es? No se limita la idolatría a un ídolo, bien sea de yeso, madera, de oro, plata, lo que sea. Hay muchos cristianos hoy que son capaces de ir a una persona que tiene en su casa un muñeco o un ídolo, y ahí, mire, hombre, se vuelven unos doctores por la Biblia, pues, y alan para acá y tiran para allá y le muestran a Éxodo y le muestran a Isaías, le muestran a todos y le prueban que eso es malo, rendirle culto al ídolo, etcétera, etcétera. Usted sabe que eso es verdad, y le presenta a una persona que le gusta eso y le suelta a cualquiera de ustedes que fue idólatra, y ustedes enseguida cogen por la Biblia. Pero eso no es solamente el pecado de la idolatría. Abran conmigo en sus Biblias en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, para que vea que idolatría no es solamente el pecado de tener en la casa un muñeco, tener alguna cosa de esas que se pueden ver y palpar, hecha de yeso, de madera o de oro. El versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Dice: fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Amén. Son pecados y costumbres a las cuales el hombre o la mujer cristiana se apega con malicia, inmundicia, concupiscencia, avaricia. Eso es idolatría. Y busquen Efesios un poquito para atrás, en el capítulo 5, y leamos los primeros 5 versos, y el apóstol Pablo nos muestra aquí el pecado que puede ser en la iglesia, igualito al pueblo de Israel, no obstante que tenga todas las bendiciones de haber estado bajo la sangre y estar bajo el agua y estar bajo la nube y comiendo del maná y bebiendo de la piedra, etcétera. Dice Efesios 5: ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. ¿Se da usted cuenta? Que aún las palabras torpes, eso de estar hablando simplemente por hablar cosas que no convienen, dice Dios en su palabra, eso es idolatría. Amén. Toda inmundicia, avaricia, necedades, truhanerías. Cuán fácil a veces que se nos pega en la lengua un dicho corriente. Truhanería, dice que no convienen, porque ninguna persona que comete estas cosas, que es un servidor de ídolos, porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es solamente la apariencia de eso, sino lo que está detrás del ídolo. Amén. Servidor de ídolos es como decir servidor del diablo, servidor de los demonios. Pablo dice que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios lo sacrifican. Así que cuando vemos una iglesia, un templo, sea lo que sea que lo llamen, y tienen muñecos y cosas de esas cosas que le ofrecen, detrás de esas cosas están ¿qué? Demonios. A los demonios le prenden velas y ningún santo. Amén. Entonces el cristiano tiene que tener cuidado, porque si aquellas cosas acontecieron en figura, y vemos la exacta figura de la iglesia hoy, como fue Israel desde que salió de Egipto bajo la sangre, entonces la iglesia de hoy tiene que tener cuidado, porque no es idolatría, como dije, servir a un ídolo hecho con las manos de los hombres, sea de yeso o lo que sea, sino estos pecados a los cuales el pueblo cristiano se llega a acostumbrar. Amén. Y eso dice es idolatría. Luego el segundo pecado del cual acusan a Israel es que fueron fornicarios. No es sencillamente o solamente el pecado grosero de la carne, la fornicación, no. Es también, y la más grave, la fornicación espiritual. Mire lo que Dios llama a la grande ramera. ¿Por qué llama Dios a esa organización la ramera? Y a sus hijas hoy las llama rameras. ¿Por qué las llama así? Porque está hablando de una organización, está hablando de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual, del adulterio a la palabra. Amén. El pecado de fornicación en la iglesia hoy, fuera del pecado en la carne que un hombre o alguna mujer pueda cometer, es el más grave, es el pecado del adulterio espiritual. Cuando el hombre o la mujer tuercen la palabra, cuando el hombre o la mujer no acepta la palabra del Señor. Israel lo hizo en la carne allá, pero es la iglesia, el Israel espiritual, que somos nosotros, porque ellos tenían su mirada en las cosas terrenas. Por eso Israel salvo, va a entrar en el milenio con la novia también. Amén. Porque Dios le dio promesa y dice, esta tierra se las voy a dar. Israel entrará en lo material para vivir en la tierra en el milenio, pero la novia va a estar en la Jerusalén celestial. Amén. Así que nosotros somos figura de ellos, o ellos fueron figura de nosotros, mejor dicho, ellos en lo material y nosotros en lo espiritual. ¿Cuánto me entienden? Así que el pecado del adulterio espiritual es el pecado más grave. Fíjense, aquel pueblo lo hizo así, y eso fue como enseñanza de un falso profeta que les enseñó un pecado gravísimo. Hoy el adulterio espiritual, o sea, el pecado contra la palabra, el pecado contra la fidelidad de la palabra, ¿viene por quién?
por los falsos ungidos y los falsos maestros también. ¿Cuánto me entienden? Espiritualmente ese es un grave pecado, porque Dios dice que esa iglesia está sentada reina, dice el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Estoy sentada reina y no seré viuda. Tengo mi marido en el cielo. Dios dice, yo no me caso con ramera. Amén. Yo no me caso con ramera. Dios la llama la grande ramera, y a sus hijas la llama, dice, madre de las fornicarias, o sea, madre de las adúlteras. ¿Por qué? Porque han violado los principios de la palabra y han puesto en ella los dogmas y las enseñanzas de hombres. Un hermanito me decía esta tarde cómo de su iglesia había sido echado, y él me dio a entender algunas cosas que yo no sabía de algunas personas que aquí en la misma ciudad donde estamos están creyendo tan raro, hasta el punto que no creen que Cristo es Dios, y no creen que Cristo viene pronto, o que Cristo ni siquiera viene. Aquí en la ciudad donde estamos, bajo una denominación llamada evangélica. Yo dije, hermano, que cerca estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Ve usted? Esto es lo que Dios llama. Israel fornicó tras la carne, pero la iglesia corre el peligro, y eso es lo que estamos viendo, de adulterar la pura palabra del Señor. Amén. Este es el pecado, y uno de los más graves, porque al ir contra la palabra es ir y cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dejar la pureza de la palabra. Se dice un pecado contra el Hijo. Un pecado contra el Hijo de Dios será perdonado. ¿Por qué? Todo el mundo, si no tiene revelación, no puede decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero contra la palabra es el pecado de aquellos que conocen la palabra, por la cual el que conoce la palabra y habla contra ella, la tuerce, no cree lo que Dios está diciendo por ella, ese pecado es el pecado de la blasfemia. Amén. De decir algo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Ahí está el pecado. Entonces Israel lo cometió. Hoy la iglesia, Dios la llama la grande ramera, y llama también a sus hijas de la misma manera. O sea, porque uno de los pecados graves de la iglesia hoy es adulterar la palabra del Señor. Amén. Luego dice que también tentaron a Cristo. La iglesia hoy no deja de cometer esta falta. Tentar a Cristo no significa tentar para pecar. Santiago nos dice en el primer capítulo y el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. No está hablando aquí de la tentación de tentar a Cristo para pecar. Es la limitación a Dios para hacer o para obrar a su tiempo en el presente. El Salmo 78 que leímos dice que tentaron a Dios y comenzaron a limitarle. El pueblo, mucha gente hoy, como he dicho muchas veces, mira el pasado y contempla las bellezas de lo grande de Dios. Hoy le pueden predicar a usted discurso tras discurso y mensaje tras mensaje de las grandes cosas que Dios hizo, cómo ha hecho las maravillas y cómo es capaz de esto, cómo levantó profetas, cómo hay tantas de las maravillas que la Escritura nos dice que Dios hizo. Y luego llegamos a ese mismo pueblo y le hacemos la pregunta, ¿y usted cree que ese Dios que hizo todas esas cosas por allá es el mismo Dios capaz de hacer esas cosas en el futuro para nosotros? ¿Tendrá algo reservado? Y entonces pegan el salto y nos hablan de las bellezas de la Jerusalén celestial, donde no habrá más llanto ni más dolor y vamos a estar vestidos así, y allá no va a haber más muerte y tantas cosas. Pero ¿en qué tientan al Señor? La tientan en su incapacidad para en el presente hacer lo que Él dijo ayer que iba a hacer hoy. Amén.
¿Ve usted? Aquel pueblo estaba contemplando el pasado y dijo, oh, nos ha dado esto, nos ha dado aquello, nos ha dado esto otro, ¿podrá darnos esto también? ¿Ve? Pusieron límite al Santo de Israel. Israel sabía que había hecho en el pasado, pero tentaba para el presente. Y así hoy, ¿habrá levantado Dios profeta para el día de hoy? No, Dios levantó a Moisés, decían aquellos en el tiempo del Señor. Nosotros conocemos a Moisés, sabemos que nosotros somos discípulos de Moisés, pero no sé, nosotros sabemos que Dios ha prometido un Mesías, pero nosotros no sabemos si tú eres. Y sabiendo que lo había prometido y sabían que Moisés existía y sabiendo que debiera venir en el futuro, estaba en el presente y no le creía. ¿Ve usted? ¿Tentaron a quién? Dice, ¿tentaron a quién? A Cristo. ¿No dice el párrafo así? El párrafo dice directamente, verso 9, ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron. Ellos le tentaron en el desierto, le tentaron allá. Ay, estamos acostumbrados a aquello, pero ¿y ahora? Mucha gente en las iglesias hoy está pasando por alto el presente de Dios. Y si pasamos por alto el presente, nada nos servirá el futuro, el pasado recordarlo, y nunca podemos entrar en el futuro si no estamos al día en el presente. Amén. ¿Ve usted donde la gente hoy tienta al Señor? Una de las graves faltas. Dice, perecieron por las serpientes. ¿Y las serpientes quién era? Figura del mismo diablo. ¿No es así? Por eso les mandó las serpientes. Perecieron, porque si usted no es capaz de creer y recibir la palabra para hoy, usted va a recibir la palabra del enemigo, y la serpiente no trae vida, sino muerte. Pero dice, murmuraron también. Dice, no murmuremos. Mire qué grave pecado está sucediendo en las iglesias hoy. Mucha gente está muriendo espiritualmente, y quizás aquí en esta noche hay hombres y mujeres y señoritas y jóvenes que estarán muertas, leprosos o leprosas, por este pecado en el día en que estamos viviendo. Murmurar. ¿Qué dice Santiago? El capítulo 4 del libro de Santiago, hallamos lo que él hace claro que es la murmuración. Igualito a Israel. Comenzando con el verso 11, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley, murmura de la palabra y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Y recuerda, uno es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? ¿Cuál fue el pecado grave de la murmuración entre otros? Hallamos a María y a Aarón. Vieron a Moisés que la vida que tenía se había casado con aquella mujer etíope. Y no le gustó, no le pareció que debiera estar casado este hombre con aquella mujer. Y como lo que querían era simplemente tener una cosita, porque usted sabe que al que le gusta murmurar, lo que quiere tener es algo que en qué agarrarse. Pero ya el pecado estaba por dentro de María y de Aarón. Entonces cuando les salió en gana, porque lo que querían era simplemente alguito con qué decirle, buscaron a mirar la situación de ellas, y entonces reventaron con lo que tenían por dentro, y dijeron, ¿acaso Dios habla nada más que por Moisés? ¿No habla Dios por nosotros? Yo no soy hermano de él, y ella no es hermana de él. Y comenzaron a murmurar contra Moisés. Y no más lo hicieron, dice que la nube se apareció en el tabernáculo. Y esta vez el pueblo estaba pensando que Dios le iba a hablar o iba a juzgarle. Y le dijo, sálganme al real ahí, Moisés y Aarón y María.
Dios que ve los pensamientos, hermano, Dios con la nube está mirando el corazón de cada uno de nosotros. ¿No cree usted? Y cuando el pueblo vio que salieron esos tres personas acá, Moisés y Aarón y María, le dijo el Señor, apártese María y Aarón. Y se apartaron para allá. Y comenzó Dios a decirle, mire, cuando yo tengo un tipo de profeta, yo me le aparezco en sueños o me le aparezco en visión. Pero ninguno como este Moisés, a quien yo le hablo cara a cara desde la nube. Amén. Y ustedes debieran haber tenido temor de hablar contra este hombre, a quien yo me le aparezco y le hablo directamente de la nube. Dice que se encendió la ira de Dios y el pueblo lo notó y ellos también lo notaron. Y cuando Dios levantó la nube y se fue, apareció María blanquita como la nieve, lepra por todo el cuerpo. Amén. Lean eso en el capítulo 12 del libro de Números cuando lleguen a la casa. ¿Qué es este pecado hoy? Este pecado es uno de los pecados graves también. Es juzgar mal a los siervos del Señor, juzgar mal a los profetas que Dios levanta. Amén. Este es uno de los graves pecados. Hay gente que ha hablado contra el hermano Branham y hasta se jacta y dice, mire, yo le he tocado, yo no he hecho nada. No saben cómo están. No saben. ¿Usted cree que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿Es el mismo, hermano? ¿Usted cree que es el mismo? Si el Señor estuviera en el tiempo de Moisés, así como Aarón y así como Dotán y Coré, 100 y pico abrió la tierra y se los tragó vivos. Amén. Pero aquellos fueron en figura y Dios lo hizo en la carne porque estaba lidiando con un pueblo en lo material. Y aquella mujer le salió la lepra por fuera. Hoy las mujeres les sale la lepra por dentro. Amén. Amén. Aquellos hombres, Dotán y Coré, que también murmuraron contra el siervo, se le abrió la tierra y los consumió, o sea, muerte. Hay muchos hombres muertos espiritualmente por el mismo mal. Amén. Porque esto es, dice, esto les aconteció en figura de nosotros. La murmuración es uno de los tremendos y graves pecados que el pueblo, la iglesia hoy comete. ¿No entiendes? Bueno, no es necesario que entiendas todo. Hay muchas cosas que usted no entiende dentro de la Escritura. Hay muchas cosas que usted no entiende en su vida diaria y por eso, porque usted no la entiende, va a murmurar contra ella. Un gran evangelista hace mucho tiempo sacó ilustración y dijo, yo no entiendo cómo una vaca puede comer grama verde, hierba verde y producir leche blanca y tener sangre colorada. Y por eso usted no va a tomar la leche. Usted no sabe cómo puede usted comer caraotas negras y comer tantos alimentos de todos colores y tantas cosas, y en cambio su cuerpo está compuesto de distintos materiales. Y ahora porque usted no entiende eso, usted no va a comerlo. A ponerse a murmurar, no, yo no como caraotas negras porque yo no voy a comer eso. Usted no. Usted hace eso sin entenderlo, usted come. Amén. Porque usted sabe que eso es bueno. Cuando la palabra le es dada a usted, cuando la palabra viene a través del profeta, el Señor nos procura enseñar que no murmuremos, porque lo que usted no entiende. Pedro andaba con el Señor 3 años y medio y él no entendía lo que el Señor quería hacer. Y dice, mira Pedro, lo que tú no entiendes ahora, lo entenderás después. Amén. Así que hay muchas cosas que usted no entiende, pero la Biblia no le envía a razonar todo. Usted tiene que creerlo. ¿Cuántos creen que Dios creó todas las cosas? ¿Quién de ustedes sería capaz de explicarme eso? ¿Cómo fue que Dios los creó? Ni la ciencia puede hacerlo. Amén. Que no haya nada aquí y Dios sople y aparezca un enorme planeta. Que Dios hable. ¿Cómo es eso?
explicar eso. Usted ni siquiera puede explicar cómo un grano de maíz cae en la tierra y ese grano se pudre, se muere, entiéndame eso, se muere, y después que se muere el grano sale un tallito, ¿ves? Y sube ese tallito, no, nada, ya no hay más grano ahí, se murió, pero sigue ese tallito para arriba, y después le sale una hojita por aquí, y después le sale una cosa por acá, y después usted sigue la mata y cuando percata, sale una mazorca, no con un granito que se había muerto, sino con centenares de granitos. La vida allí se murió, pero la vida estaba en ese tallo, y en esa hoja, y en esa flor, y todo conjuntamente para luego producir el mismo grano que se sembró, pero en un montón. ¿Quién puede explicar eso? Pero por eso no come usted maíz, no come usted las arepas, no las come, porque no entiende cómo explicar eso. No, así es, hay que tener cuidado. La murmuración es una cosa que causa muerte espiritual. Amén. Luego, Israel rechazó la dirección de la nube. Todo éxodo requiere la nube y un profeta. Amén. Todo éxodo, Israel necesitó un hombre que le guiara, y ese hombre andaba con la nube, o sea, andaba con Dios. ¿Entienden? Todo éxodo, estamos en el éxodo final, a donde Dios en su providencia está sacando un pueblo que es como Israel, está bajo la sangre, amén, que como Israel ha cruzado el mar, que como Israel está bajo la nube, que como Israel ha comido del pan o está comiendo del pan, que como Israel está bebiendo del agua, Dios lo está sacando. ¿Qué debe hacer el pueblo? Aceptar la dirección de la nube en el éxodo final. ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Hoy la iglesia, en ignorancia o por capricho o por mero resistencia, rechaza la nube y el profeta. Mire qué grave mal ese. Si aquello le aconteció en figura y resolvieron rechazar la nube, entonces murieron en el desierto, y dice Dios mató los más robustos en el desierto. Ahora, si el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos, y en aquel tiempo bajo la ley Dios hizo estas cosas y no permitió que ni uno de aquellos hombres que se rebelaron, entraron Josué y Caleb, los únicos dos, porque hasta Aarón murió y María murió. Moisés miró de lejos, y Josué y Caleb, los únicos dos hombres que entraron. Los demás, dicen, murieron en el desierto. Y usted lee el Salmo 78 y usted encuentra ahí en el versículo 31 en adelante, 31 y 33, dice: cuando vino sobre ellos el furor de Dios y mató los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Consumió por tanto en nada sus días y sus años en la tribulación. Salmo 78, 31 al 33. Consumió sus días ¿cómo? En la tribulación. Hermanos, el pueblo que en estos días rechace la nube, rechace la voz de Dios a través del profeta, el pueblo que tiente a Cristo, que murmure, que se convierta en idólatra o que sea adúltero a la palabra del Señor, ¿qué suerte cree usted que le va a pasar? ¿Cree usted que con toda esa desobediencia, con toda murmuración y toda cosa contra la palabra para el día en que vivimos, podrá también estar con aquellos escogidos de Dios que son fieles a su palabra? Jamás. ¿Por qué? Dios es el mismo y su palabra es la misma y su ley es la misma. Si mató a los más robustos ayer y no les permitió entrar a la tierra prometida por la desobediencia. Amén. Por la desobediencia. Voy a terminar ahora aquí con el capítulo 3 de Hebreos
esta porción tan escogida en estos días. Dice, algunos de los que habían salido de Egipto habiendo provocado, dice, no entraron a Egipto. ¿Con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían? Aquellos que no obedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, la incredulidad hace que los hombres en la iglesia de hoy se conviertan en idólatras, en adúlteros contra la palabra, tientan al Señor por el presente, murmuran contra la verdad de Dios y contra sus siervos, y terminan rechazando la dirección de Dios de la nube para este éxodo final. Líbrelo Dios a usted, hermano y hermana, y vivan estos días sabiendo que Israel es figura de la iglesia. Lo que a ellos le aconteció es porque a nosotros debiera ser digno de amonestación. Amén. Usted se quiere ir en el rapto, decimos amén. Sepa y entienda que para que esto suceda tiene que vivir conforme a la palabra del Señor. Dicen amén. Este mensaje fue predicado el día 8 de septiembre del año 1965. Esperamos sea una revelación viva para usted.